Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Alcanza tus objetivos. Diga conmigo, alcanza tus objetivos. Una vez más, alcanza tus objetivos. Dígale a la persona que tiene a su lado, alcanza tus objetivos. Estoy seguro, amado hermano, que todos en algún momento de nuestra vida hemos corrido tras algún objetivo. Posiblemente este pudiera haberse encontrado en diferentes áreas de nuestra vida y desarrollo. A decir, podríamos mencionar que hay personas que tienen un objetivo emocional, casarse, por ejemplo. Hay personas que tienen un objetivo profesional. Hay personas que tienen un objetivo espiritual. Y si continuamos podemos hacer la lista tan extensa como queramos. Lo que quiero destacar es el hecho de que como seres humanos tenemos la capacidad de establecernos metas y correr tras ellas. Pero también es cierto que en nuestro avance surgirán muchas situaciones y circunstancias que pueden distraernos de lo que en su momento consideramos era lo que deseábamos. Y el hecho, amado hermano, de que exista algo que nos pueda frenar o desviar del objetivo que decidimos perseguir, se debe principalmente a la carencia de convicciones que nos ligan a ese futuro anhelado. En términos muy simples, todos nosotros tenemos la capacidad de proyectar un futuro anhelado. Pero mientras corremos hacia ese destino que deseamos, van a surgir dificultades, adversidades y un sinfín de problemas. El motivo principal por el cual muchos de nosotros no alcanzamos nuestros objetivos no tiene que ver con los problemas que enfrentamos, ni con las dificultades que sorteamos. El por qué no alcanzamos nuestros objetivos es porque estamos careciendo de convicción respecto de aquello que en un principio dijimos anhelar. Muchas personas hoy día suelen justificar sus malas decisiones en terceros y viven sus vidas sin expectativas, ya que en muchas ocasiones se han decepcionado a sí mismos. Y esto ha generado que su autoestima y visión de lo que desean alcanzar se vaya diluyendo al punto de simplemente esperar que la corriente de las circunstancias les arrastren hacia donde la vida quiera. Y sabe, esta no es la forma de alcanzar nuestros objetivos. Es triste, pero es cierto. Muchos de nuestros objetivos no se han concretado porque hemos enfrentado diferentes obstáculos, diferentes situaciones adversas que nos han logrado frenar, que nos han desviado de lo que en un principio era nuestro anhelo. Y eso se debe a que nos faltó convicción para perseverar y correr tras aquello que en su momento dijimos querer. El apóstol Pablo expresa lo siguiente. Acompáñenme por favor a primera a los Corintios. Abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos enseña en el verso 26. Cuando lo tenga puede glorificar a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Lo vuelvo a leer. Así que yo no corro como quien no tiene meta y no lucho como quien da golpes al aire. Surge una pregunta obligada, amados hermanos, y es: ¿cuántos de nuestros objetivos han quedado inconclusos en nuestra vida? ¿A qué cree que se deba el que no los haya alcanzado? ¿A qué considera usted que se debe el que los haya dejado en el olvido?
Porque una cosa es nuestra capacidad de soñar, pero otra es nuestra capacidad de poder realizar nuestros sueños. Y el ser humano tiene tanto la capacidad de soñar como la capacidad de alcanzar sus sueños. Pero lo que conecta la fantasía a la realidad, la ilusión al hecho concreto de tener aquello que anhelaba, se llama convicción. Porque muchos de nosotros quisiéramos que para poder alcanzar lo que anhelamos, tuviéramos que transitar por una calzada amplia y bien pavimentada. Pero la realidad es que muchos de nosotros en la vida habremos de enfrentar dificultades y pruebas diversas que en muchos casos, de no tener la convicción suficiente para correr tras aquello que anhelamos, nos van a frenar o nos van a desviar. Por eso es que podemos tener un amplio catálogo de objetivos no alcanzados y en diferentes áreas de nuestra vida. No son las circunstancias las que determinan si yo alcanzo o no mis sueños. Quiero que esto le quede muy claro esta mañana. No son las circunstancias, no son los problemas, no son las condiciones que a usted le tocó vivir. Es su convicción lo que determina el grado de alcance que usted tiene respecto de aquello que está anhelando en su corazón. Porque si usted tuviera un grado más alto de convicción, la circunstancia que le hizo renunciar a aquello que perseguía o dejar de lado aquello que anhelaba, no lo hubiera podido detener y usted seguiría persiguiendo aquello que quiere o que en su momento dijo anhelar. El apóstol Pablo es enfático y él dice: así que yo no corro como quien no tiene meta. Me encanta esta expresión porque para alcanzar los objetivos en nuestra vida es importante que tengamos una meta. Pero no solamente es tener una meta delante de nuestros ojos, sino es tener la convicción para alcanzarla. Porque de nada me serviría tener metas bien definidas en mi vida si no tengo la convicción que me permita llegar allí. La vida se parece mucho a lo que menciona el apóstol Pablo cuando la compara con una carrera o una pelea cuerpo a cuerpo. Recuerde lo que él dice: y no lucho como quien da golpes al aire. Es decir, él tiene bien claro qué es lo que quiere provocar en su vida. No está simplemente gastando energía. Lamentablemente, cuando improvisamos en nuestra vida y no tenemos en claro, en convicción qué es lo que queremos, estamos desperdiciando vida, tiempo, recursos, capacidad. Pero cuando tú tienes claro qué es lo que quieres, entonces cada esfuerzo apunta al hecho de acercarte hacia lo que anhelas, hacia tu sueño. La pregunta obligada es: ¿cómo está usted viviendo la vida? ¿Como quien da golpes al aire? ¿O como quien tiene una meta y tiene una convicción para alcanzarla? Escuche esto. Nuestra capacidad de resistencia y adaptación a fin de alcanzar nuestros objetivos, aún ante un entorno adverso, radica principalmente en la profundidad de nuestras convicciones. Si tú no sabes qué es lo que quieres alcanzar y qué es lo que quieres obtener de una relación o de un objetivo en particular, te vas a extraviar en el deseo de alcanzar aquello que solo te emociona. ¿Por qué? Porque no vas a tener la fuerza suficiente para perseverar cuando la adversidad se manifieste. Entonces, si algo me va a dar a mí la capacidad para resistir y la capacidad de poderme adaptar, es la convicción de lo que quiero alcanzar. Pero si yo no tengo convicciones, si yo no sé qué es lo que quiero, cualquier obstáculo me va a ser pretexto para abandonar lo que en su momento dije querer. Y hoy mucha gente está abandonando sus sueños,
abandonando sus metas, abandonando sus proyectos. ¿Por qué? Porque no contaba con que la vida se pusiera difícil. Es que no se trata de qué tan fácil o qué tan difícil sea. En realidad esto es secundario. Lo que es fundamental es qué tanta convicción tengo de alcanzar lo que digo querer tener. Consideremos lo siguiente. Voy a mostrarles un video y les pido por favor que me apoyen con las luces. Y quiero que usted observe algo. My big worry was the heat, the humidity. Es una maratonista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Está exhausta. My head and everything was still functioning. I knew where I had to go and Ella expresa que su cuerpo ya no le responde. Sus músculos están sintiendo fuertes calambres. I kind of told myself, try to keep running, try to stay upright. Y ella se dice en su mente, tienes que continuar, tienes que alcanzar la meta. Los músculos ya no están trabajando a su favor. Vea su manera de caminar. Ella dice, yo sabía que si paraba o me sentaba, todo se iba a acabar. Pero ella tenía una decisión, que era cruzar la línea de meta. Está a unos cuantos metros y parece ser que las cosas se vuelven más difíciles para ella. Y finalmente lo logra. Atraviesa la meta. Y eso es algo que debería de servirnos a nosotros de ejemplo, porque en la vida vamos a enfrentar situaciones que se parezcan mucho a esa carrera. Circunstancias que a veces nos dicen que lo mejor o lo único que podemos hacer es rendirnos. Y el problema es que muchos de nosotros escuchamos esa voz y nos justificamos en lo que estamos sintiendo o en lo que estamos enfrentando para no lograr lo que en un principio nos motivó a dar el primer paso. Ella fácilmente podría haberse justificado y podría haber dicho, ¿saben qué? Me están dando fuertes calambres en el cuerpo. El clima no ayuda, me siento deshidratada. Estoy exhausta. Ya no puedo más, di lo mejor de mí. Y aunque ella podría haberse justificado con todo el mundo en derredor, jamás ese pretexto habría sido suficiente para el anhelo que ardía en su corazón: cruzar la meta. ¿Cuántas cosas de nuestra vida están quedando inconclusas porque simplemente carecemos de convicción para alcanzar lo que deseamos? Yo pienso que la carencia de convicciones es lo que está generando estragos en esta generación. Porque muchas personas, lejos de ver concretado el anhelo de su corazón, lo abandonan. Y mire, el problema no radica en el hecho de que no seamos capaces de soñar o anhelar. Somos capaces de soñar y anhelar. El problema principal radica en que no tenemos la certeza de qué es lo que en realidad queremos. Y entonces cuando surgen los obstáculos o se presentan las tentaciones, las pruebas, nos rendimos. Porque nos olvidamos de aquello que en su momento era para nosotros una meta. ¿Qué tanta convicción tienes de mantenerte firme en aquello que deseas alcanzar? De perseguir aquello que dices anhelar en tu corazón. Las personas suelen estar entrenadas para reaccionar ante las crisis. Lo que trato de comunicarte es que pareciera que lo único que nos hace cambiar de rumbo es una crisis. Pero sabes, si vamos a tomar decisiones cada vez que estemos en crisis,
Imagine con cuántas marcas usted llegará a la meta. Si es que antes ninguna crisis logró detenerle definitivamente, o si antes ninguna de esas crisis le desvió a un camino distinto del que algún día consideró que era lo que en realidad usted anhelaba. La vida, amados hermanos, se los he dicho muchas veces, la debemos de trazar de forma objetiva, aún sabiendo que no la podemos controlar. Porque esa es una verdad. Podemos trazar un futuro anhelado, un futuro deseado, pero la vida nos va a presentar situaciones que no podemos controlar. El punto es que no son las circunstancias que la vida me presente lo que determinará si yo alcanzo o no lo que anhelo. Es mi convicción lo que va a determinar cómo enfrento mis problemas y cómo los resuelvo, cómo enfrento la adversidad y cómo la supero, cómo enfrento las diferentes situaciones que pudieran de alguna forma desmotivarme y seguir adelante tras aquello que anhelo. Es mi convicción lo que me va a mantener tras el objetivo anhelado. Por eso es importante que consideremos lo que el apóstol Pablo expresa. Y acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos capítulo 8, verso 35. Mientras que usted encuentra esta cita, déjeme leerle lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice así el texto que tenemos proyectado en la pantalla: cuando de voluntad y determinación se trata, lea conmigo, no hay nada que pueda superar al poder de una convicción. Nada puede tratar con su voluntad o con su determinación para hacer o alcanzar como una convicción. Solo una convicción en usted le va a dar la fuerza y el poder para actuar y perseverar tras lo decidido. Si es una emoción, tal vez usted se mueva del lugar, pero ante la adversidad no va a poder perseverar. Necesitamos convicciones. Dígale a la persona que tiene a su lado: sobre aquello que anhelas y dices querer, necesitas tener una convicción. Si lo que en realidad quieres es verlo hecho realidad. Y fíjese lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 8, verso 35. De ahí brincamos al 37 hasta el 39. Y dice la palabra del Señor así: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Verso 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, lea conmigo, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amado hermano, denle al Señor la gloria. El apóstol Pablo está apuntando al hecho de que no considera que exista algo que nos pueda impedir alcanzar nuestro objetivo espiritual, que es el de experimentar la plenitud en cuanto a nuestra relación con Jesús. ¿Por qué? Porque él parte de una experiencia con Cristo. Cuando una persona corre tras un objetivo, corre tras una meta, en su andar tendrá diferentes vivencias. Y esas vivencias añadirán experiencia que afirmará sus convicciones, siempre que esa persona determine que sea de esa forma.
El problema no es que tengas una convicción inicial sobre algo que quieres. El problema es que muchos de nosotros, al paso del tiempo, dejamos de alimentar nuestras convicciones y esas convicciones comienzan a flaquear y terminan muriéndose. Entonces lo que en un principio para ti era certeza y clara convicción de algo termina diluyéndose conforme avanza el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque no lo alimentaste. Porque no lo supiste cultivar. En esta porción de la Escritura el apóstol Pablo nos pregunta, ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? Y él concluye diciendo, estoy seguro que nada nos puede apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en el verso anterior él habla de una experiencia con Cristo. Nada me puede apartar del amor de Dios por el hecho de que tengo una experiencia con Jesús. Las experiencias, camino hacia tu objetivo, pueden alimentar tus convicciones. Pero necesitamos aprender a separar aquellas cosas que nos edifican de aquellas otras que nos destruyen. De tal modo que puedo decir que nada puede alimentar mejor una convicción que una experiencia. Puedes motivarte mentalmente y decir, no, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Pero si no hay una experiencia que consolide la convicción, tarde que temprano, dicha convicción se va a debilitar. ¿Por qué muchos cristianos comienzan en su caminar con Cristo diciendo, he decidido seguir a Cristo? A partir de ahora mi vida será otra, no vuelvo atrás. Y pasa el tiempo y no es que no hayan sido sinceros en el momento en el cual expresaron dicho deseo. Sí, fueron sinceros, pero ¿por qué después le dieron la espalda a Cristo? Porque les faltaron experiencias que alimentaran sus convicciones. Y entonces la convicción se diluyó al punto de convertirse en solo una emoción. Una emoción no tiene la fuerza suficiente para hacer que un sueño se vuelva realidad. Lo único que puede llevar a un sueño del plano de la ilusión al plano de la realidad es la convicción de lo que quieres alcanzar y que estés verdaderamente comprometido con aquello que deseas llevar a cabo en tu vida. De otra manera, puedes estar emocionado, pero estarás dándole vueltas a las cosas porque no tienes contundencia. ¿Qué es lo que estás buscando alcanzar en tu vida? ¿Cuánto tiempo más le vas a dar para que esto sea realidad? Hoy es muy común, amados hermanos, ver a la gente desertar. Los jóvenes desertan de la escuela y muchos de ellos pretextan sobre el hecho de que es que en este momento de mi vida tengo demasiada estrechez económica, ya terminaré la carrera en unos años más adelante. ¿Cuál es la respuesta de todos los que ya pasamos por ahí? No va a terminar, no va a regresar. ¿Recuerdan lo que dijo esta maratonista? Estaba tan cansada que yo sabía que si me detenía o me sentaba, todo habría acabado. A veces así sucede con los sueños. Si los pones en pausa, puedes estar seguro que sentenciaste ese sueño a morir, porque no hay una forma más efectiva de poder matar un sueño que ponerlo en pausa. Si ya tomaste una decisión y si ya estás encaminando tus pasos en una dirección, que nada te frene de alcanzar aquello que deseas. Pero si tú estás poniéndole pausa a ese sueño, significa que no tienes la convicción suficiente como para perseverar en medio de la adversidad y luchar contra aquello que la vida te presente para alcanzar lo que en realidad deseas. Entonces significa que no lo deseas tanto, aunque nos duela aceptarlo. Puedes quererlo, pero se mueve en el plano de la emoción. No has tenido convicción para realmente correr tras ello. Mucha gente deserta de sus ambiciones, simplemente las abandonan. ¿Por qué?
¿Porque la vida no se los permitió? ¿Porque las circunstancias fueron adversas? ¿En qué te estás justificando? ¿En tu edad? ¿En tu capacidad financiera? ¿En qué te justificas para no alcanzar eso que dices anhelar? ¿Sabes? A veces mostramos una gran incongruencia entre lo que decimos anhelar y lo que hacemos para alcanzar lo que decimos que anhelamos. Porque podemos decir con nuestra boca, oh, sí, es que es algo que yo quiero, anhelo, sueño con ello, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? ¿Qué tan involucrado estás con eso? ¿Qué tan atento estás para buscar las oportunidades y provocar las circunstancias que te permitan alcanzarlo? No puedes esperar a que la vida te ponga una alfombra roja sobre la cual tú camines y llegues a tu destino de una manera fácil y simple. No va a suceder. Tienes que atreverte a pelear por aquello que quieres. Pero lo único que puede alimentar ese avance y darte la fuerza para perseverar ante los diferentes obstáculos se llama convicción. Y lo puedes ver de diferentes formas, desde alcanzar un objetivo en una dieta, hasta realizarte como padre o en el área que tú lo desees. Tiene que haber convicciones detrás. Y si no hay convicciones, entonces ese plano de la emoción, de quererlo, de desearlo, no te hará concretarlo, te va a entretener. Y será un círculo vicioso porque estarás deseando y frustrándote por no alcanzarlo, deseando y frustrándote. Pero el problema no es de las circunstancias, el problema es tu carencia de convicciones. Porque si tuvieras convicciones, ninguna adversidad te detendría. Escuche esto. En todo camino hacia nuestro objetivo habrá experiencias que en lugar de alimentar nuestra convicción, la intenten persuadir para cambiar de objetivo. Es decir, vamos a tener experiencias tanto positivas como negativas, pero ya depende de nosotros determinar si a esa mala experiencia le damos cabida en nuestra mente y corazón o la desechamos y avanzamos en búsqueda de alcanzar aquello que anhelamos. Somos nosotros los que vamos a determinar con qué alimentamos nuestras convicciones. Porque algunos de nosotros vamos a sufrir decepciones camino hacia nuestro objetivo. El punto es si vas a permitirle a la decepción alimentar tu convicción. Porque si tú alimentas tu convicción con decepción, tu convicción se va a morir. Pero si tú alimentas tu convicción con expectativa, entonces tu convicción va a crecer, se va a fortalecer. No todas las experiencias, amados hermanos, que tengamos van a darnos como resultado algo satisfactorio. Va a haber ocasiones en las que las experiencias que enfrentemos sean realmente crudas, difíciles. Sin embargo, no estamos hablando de qué es fácil o qué es difícil. Estamos hablando de qué tanta convicción tienes para alcanzar lo que te estás proponiendo alcanzar. Yo recuerdo mucho cuando comencé a asistir con una nutrióloga que cada semana yo tenía consulta con ella. Y había ocasiones en las que no alcanzaba mi meta. Y ella me decía, ¿por qué no alcanzó su meta? Y yo le respondía, es que hubo celebración en la casa. Hubieron varios cumpleaños. Y ella siempre me respondía y me decía, ¿y alguien le puso a usted una pistola en la cabeza para que participara del pastel, las tortillas y el mole y todo lo que se comió? Igual que ustedes, me reía y decía, tiene razón, nadie me puso una pistola en la cabeza. Y ella decía, es el resultado de sus convicciones. No logramos a veces avances en cosas tan simples.
cosas que podemos controlar. ¿Cómo pretendemos tener avances y resultados en cosas que realmente requieran de todo lo que somos? Pretextamos y decimos, es que, si saben que estoy a dieta, ¿por qué me traen la rosca? Si saben que estoy a dieta, ¿por qué hacen hoy de comer? ¿Qué tanta convicción tienes de alcanzar lo que deseas alcanzar? ¿Es más grande la tentación que tu convicción? Yo estoy convencido de lo siguiente, escuche. Cuando una causa te convence, tienes que aprender a ser terco en la dirección que te acerque cada día más a ella. Si no estás teniendo convicción sobre algo, es porque ese algo no te ha llenado, no te ha convencido, no te ha realmente saturado, de tal manera que todos tus sentidos y todo lo que eres se mueve en esa dirección. ¿Comprende lo que le digo? De ahí que por causa de falta de convicción es que muchas personas renuncian a lo que anhelan cuando enfrentan la dificultad. Un ejemplo y que hemos mencionado ya mucho es Jacob y el ángel. Usted sabe la historia. Jacob peleaba con el ángel. Y el ángel, cuando comenzaba a amanecer, le dijo, suéltame, porque ya está amaneciendo. Y él dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y entonces el ángel tocó la coyuntura de su cadera y se la dislocó. El dolor se escuchó a través de un grito a cientos de metros a la redonda. Pero después de haber sentido ese dolor, él exclamó y dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Sobre qué estaba dirigida la convicción de Jacob? Sobre el hecho de saber qué es lo que él quería del ángel. ¿Qué es lo que tú quieres de Jesús? Muchos cristianos asisten a la iglesia todos los domingos, pero no saben en realidad qué es lo que quieren de Jesús. Asisten porque temen en algún momento morirse y poder justificarse delante de Dios y decir, pero acuérdate que yo fui como unos 3 domingos al año. Acuérdate, Dios, sí fui, alguna vez fui. Otros dicen, no, pues yo asisto porque no me quiero ir al infierno. No tenemos en claro nuestras convicciones respecto de Jesús. Y eso es lo que nos limita para poder obtener de Él más. Porque tú no puedes descubrir la plenitud de aquello que persigues si no sabes qué es lo que quieres de ello. ¿Comprende? Jacob sabía qué quería del ángel. Y él quería la bendición de Dios sobre su vida. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y lo que él quería, recibió. Otro ejemplo muy impactante para mí es el de la mujer de flujo de sangre, la cual ciertamente también debemos de saber que su motivación la llevó a la acción. Y la razón de tener una motivación tan firme fue que en ella tenía convicción. Pero antes de hablar de lo que ella perseguía, me gustaría que nos enfocáramos en los obstáculos que ella tuvo que vencer. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 8.
Y vamos a leer a partir del verso 42, en la segunda parte del verso en adelante. Lucas capítulo 8, del verso 42 en adelante. Déjeme decirle que muchas victorias gloriosas vienen envueltas en aparentes obstáculos. La clave está en perseverar sin desanimarnos, alimentando las convicciones a fin de poder resistir en los momentos de prueba. Solamente si tienes convicciones firmes, podrás trascender ante la adversidad. Pero si no tienes convicción sobre lo que quieres, es más, ni siquiera sabes qué es lo que quieres, te vas a extraviar. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? No se vaya por la tangente viendo la proyección. Muchas victorias. No. Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo. Porque lo estoy haciendo usted responsable de su destino. Sí, de eso se trata mi predicación. De hacerlo responsable a usted de lo que anhela. Si no se había dado cuenta, así predico yo. Entonces, muchas victorias gloriosas que puedes tener en tu vida vendrán envueltas en aparentes obstáculos. La clave está en perseverar, sin desanimarte, alimentando tus convicciones, porque solo de esta manera tus convicciones serán lo suficientemente grandes y fuertes para poder resistir en los momentos de prueba. Vea lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 8, verso 42. A partir de la segunda sección del verso dice: Jesús se puso en camino, lea conmigo, y las multitudes lo apretujaban. Una vez más, Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Quédese con eso. Hay mucha gente en torno a Jesús. ¿Alguna vez usted ha estado en algún vagón del metro, posiblemente línea 1, línea 2 o línea 3 en una hora pico? Usted sabe entonces qué es estar apretujado. Bien, continuamos leyendo. Dice la palabra del Señor en el verso 43. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. En la Reina Valera se expresa así el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Verso 44 en la Nueva Versión Internacional dice: ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. Entonces Jesús le dijo: no, alguien me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder. Me encanta esta porción de la Escritura porque recuerde que Jesús está apretujado por una multitud. Tiene a mucha gente en torno a él. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una persona que sabe qué es lo que quiere de él. La gente en derredor no sabe qué es lo que quiere de Jesús. Algunos de ellos están simplemente por morbo, por el chisme, por la posición, por estar junto a él. A ver si lo invitan a comer y yo me cuelo entre ellos. Cierto. Pero había alguien que sí sabía qué quería de Jesús. Y esa mujer, dicen los evangelios, que pensó, se produjo una convicción en su corazón: si tan solo logro tocar el borde de su manto, quedaré sana.
ella sabía qué es lo que quería de Jesús. Te pregunto, ¿tú estás realmente convencido de aquello que estás persiguiendo? ¿Tienes convicción sobre aquello que quieres? ¿O solo tienes una emoción? Me encanta porque mucha gente está tocando a Jesús. Pero él expresa y dice, alguien me ha tocado. Pedro le dice, Señor, las multitudes te oprimen. ¿Cómo es que dices que alguien te ha tocado? Y él dice, no, es que estoy seguro que alguien obtuvo de mí lo que quería. ¿Qué fue lo que vinculó a la ilusión de una mujer con concretar el anhelo de su corazón? La convicción con la que se movió. Si algo puede llevar tus sueños del terreno de la ilusión a la realidad, son tus convicciones. No es nada más el hecho de decir, tuvo una convicción y se acercó. ¿Qué tan fácil la tenía? Déjeme decirle eso. Obstáculos que enfrentó la mujer de flujo antes de ser sanada. Quiero mencionarle por lo menos 8 obstáculos que esta mujer enfrentó antes de ser sanada. Y el primer obstáculo es que era mujer. Sí, en el contexto cultural tenía sus desventajas. No era considerado correcto o prudente el que una mujer pudiera estar cerca de un rabí, y tampoco en medio de una manifestación que para muchos tenía como perfil algo político, porque la mujer no tenía voz como tal. Entonces, partiendo de este punto, esta mujer se encontraba en desventaja. ¿Cómo me voy a acercar a él, que es un maestro de la ley, es un rabí, si soy mujer? Segundo obstáculo, llevaba 12 años enferma. Es lo que la Biblia enseña. Tiempo suficiente para mermar el carácter y destruir esperanzas. O sea, esta mujer no había estado lidiando con su enfermedad por semanas. Ya eran 12 años de tener un obstáculo frente a su vida. El número 12 en la Biblia apunta a representatividad, a aquello que pesa en la vida, aquello que tiene un valor. Y en este sentido, esos 12 años de enfermedad eran representativos en la vida de esa mujer. Ahora, no tenía cualquier enfermedad. Ella sufría de un flujo de sangre, es decir, una mañana comenzó su periodo natural de toda mujer, y ese periodo no terminó a los 4 o 5 días, sino que se prolongó y continuó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 10 meses, 2 años. Y esa mujer, desesperada por esa condición, iba a los médicos y buscaba alivio, pero ninguno de ellos le podía ayudar. El punto que quiero destacar es que ella se encontraba en un estado ritualmente impura. En Levítico capítulo 15 usted puede leer y usted va a entender todo lo que le implicaba a una mujer tener su flujo menstrual. También la Biblia habla para aquellos hombres que tuvieran micciones seminales. Pero, de acuerdo al caso de la enseñanza, en este punto nos vamos a enfocar solamente al hecho del periodo menstrual de una mujer. Cuando la mujer tenía su periodo, ritualmente quedaba impura por un lapso de 7 días. Al término de esos 7 días, si el flujo había terminado, ella debía de purificarse a través de una ceremonia.
Y eso lo haría mes tras mes. El problema o el punto a destacar es que la ley era específica y decía, si a los 7 días el flujo no ha terminado, ella se mantendrá impura el tiempo que le dure su impureza. Esta mujer lleva 12 años con un flujo que la hace ritualmente impura, lo que generaba ante la sociedad un estigma sobre su condición. Ahora, el punto número 4 es muy fuerte, porque ese estigma de ser una mujer ritualmente impura la colocaba en una posición de rechazo social. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Levítico capítulo 15, todo lo que una persona impura tocare, impuro quedaría. Y si tú te relacionabas con esa persona que ritualmente estaba impura, te hacías impuro. Si un hombre se allegaba a su mujer en los días de su menstruación, quedaba impuro. Entonces, al núcleo familiar, esto comenzó a generarle una ruptura en su relación matrimonial. Porque no hablamos de un periodo de 15 días, ni de un mes, ni de 10 meses, ni de 2 años, sino que durante 12 años esta mujer estaba en un continuo estado de impureza. La ley establecía que donde una mujer impura se sentare, ese lugar sería considerado impuro. Y si alguien se sentaba en ese lugar, quedaría impuro. Entonces no podía tocar nada en su casa, porque haría a sus hijos impuros. Y entonces todo esto comenzaba a apuntar a que ella era culpable de algo que ella no había provocado. De algo de lo cual ella no era responsable. Pero sin embargo, todo apuntaba al hecho de que ella era la causante o el origen del problema. Entonces se sentía rechazada, estaba en bancarrota porque, como leímos en la Reina Valera, dice que ella gastó todo lo que tenía en médicos. También estaba frustrada, enojada con la vida y resentida. Y para continuar sobre todos los obstáculos que ella enfrentó, Jesús ni siquiera la iba a buscar a ella. Jesús está en un problema completamente diferente, porque Jairo viene a Jesús y le dice: Jesús, ve por favor a mi casa, que mi hija de 12 años se está muriendo. Y Jesús le dice: vamos. Jesús va en otra dirección. O sea, esta mujer sabe que la dirección de Cristo y la dirección de su anhelo no tienen un punto en común. Pero ella no va a esperar a que la vida le tienda una alfombra roja para que entonces tenga una cita con Jesús y pueda contarle su problema. Ella tiene que de alguna forma ser más arriesgada, porque sabe qué es lo que quiere. Y entonces dice: tal vez no pueda tener una cita para explicarle todo mi problema, pero tengo convicción de que si yo toco el borde de su manto, quedaré sana. Y lo hace de acuerdo a sus convicciones. ¿Qué otra cosa? Por último, hay mucha gente rodeando a Jesús. Fue como comenzamos leyendo. ¿Alguna vez usted ha querido salir de ese andén de metro apretujado y ha estado hasta el otro extremo? Imagínese que la salida es Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Luchar, esforzarse. Si ella hubiera tenido solo una emoción: ay, me gustaría tocar el borde del manto de Jesús, estoy segura que quedaría sana. Pero hay mucha gente, además soy mujer, ni me va a hacer caso.
Ya llevo mucho tiempo enferma. ¿Para qué esperanzarme? Enferma me moriré. Estoy impura. Si toco al rabí, lo voy a hacer impuro. No, ¿para qué me genero problemas? Además, ni en mi casa me quieren. No tengo dinero. ¿Qué le voy a ofrecer? Muchos de ustedes están tomando esa posición. Están pretextando ante las circunstancias. Con lo único que están demostrando es que carecen de convicciones para correr tras lo que en realidad quieren. Si Dios te dio la capacidad de soñar, si Dios puso en ti un anhelo, no es para burlarse de ti cuando no lo vieras concretado. Fue para que tuvieras convicción y corrieras tras él hasta verlo hecho realidad. Pero mucho tiene que ver qué tantas convicciones puedas tener y deseo de alcanzar lo que quieres alcanzar. Otro ejemplo que quiero mencionarles es el ejemplo de Giezi y Eliseo. Mire, déjeme decirle que las experiencias ciertamente alimentan la convicción, pero también son capaces de mantener viva una emoción. Entonces, ¿cómo sé si lo que me está motivando a actuar y a moverme en determinada dirección es una convicción o una emoción? Simple. Lo que te va a permitir saber qué es lo que estás alimentando es tu grado de compromiso hacia aquello que dices anhelar. Las emociones no demandan compromiso. Las convicciones sí. Las emociones te van a mantener en una posición o en un lugar mientras que sea confortable y te ofrezca un beneficio. Pero las convicciones, aun cuando la situación se vuelva difícil y adversa, no te permitirán renunciar ni desviarte. Seguirás firme en el objetivo que deseas alcanzar porque es convicción para ti. Me encanta el ejemplo de Eliseo y Giezi, porque Giezi, amados hermanos, tuvo muchas experiencias con Eliseo. Nadie conoció mejor al profeta Eliseo como Giezi. ¿Pero qué cree? Cuando Giezi tuvo la oportunidad, traicionó a Eliseo. ¿Recuerda usted el caso de Naamán? Naamán llegó para ser sanado. Y Eliseo le dijo: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Naamán se enfureció. Finalmente uno de sus asesores le dijo: pues qué tanto es lo que le pide el profeta, haga como dice. Cuando Naamán salió la 7ª vez del río Jordán, se vio su piel limpia como la de un bebé. Regresó con Eliseo y le dijo: tengo riquezas para ti. Quiero darte todo lo que determiné entregarte porque he visto el beneficio que me has dado. Y Eliseo le dijo: vete, que no te voy a aceptar nada. Pero esa tentación despertó codicia en el corazón de Giezi. Y Giezi, una vez que vio que Naamán se había adelantado, corrió tras él y le dijo: han llegado unos jóvenes de la comunidad de los profetas. Y dice mi señor Eliseo que si puede darnos algo para beneficiarlos. Giezi conocía las convicciones que había en el corazón de Eliseo, pero él no tenía convicción del por qué estar con Eliseo. Cuando te liga a una relación solo una emoción, llegarán momentos en los cuales las circunstancias tensen tal la relación que vas a sucumbir ante la tentación. Pero cuando tienes convicción sobre lo que te une a una persona, sobre lo que te une a un propósito, sobre lo que te une a un objetivo, te mantendrás fiel a aquello que deseas alcanzar. Vea qué contraste. Eliseo tenía convicción del por qué estaba con Elías. Y Elías le abría la puerta de par en par: ya vete.
Vete, ándale. Hasta era un tanto duro con Eliseo. Vete. Y Eliseo tenía una convicción que alimentaba a través de la experiencia, porque sabía qué quería de Elías. Y le decía: vive el Señor, que no te dejaré. Y llegó un día en el cual le tocó a Eliseo cosechar lo que sembró. Y entonces Elías le dijo: dime qué es lo que quieres de mí. Eso lo esperó desde el principio, lo anhelaba desde el principio, y le dijo: quiero la unción que hay en ti, pero por partida doble. Y Elías le dijo: si estás atento al desenlace de lo que Dios determinó para mí, te será dado. Conoce la historia. Lo que quiero destacar es que Eliseo sabía por qué estaba con Elías. Sabía qué quería de Elías. Lo que le ligaba a Elías no era una simple emoción. Era una convicción que se alimentaba en cada experiencia, que hacía más fuerte esa devoción hacia el vínculo que los mantenía unidos. Pero no pasó así con Giesi, porque aunque tuvo más experiencias Giesi con Eliseo que Eliseo con Elías, ninguna de esas experiencias produjo en Giesi convicciones, porque lo que a Giesi le ligaba a Eliseo eran emociones. Y por eso cuando tuvo la oportunidad de traicionarlo, lo traicionó. Y regresó Giesi como si nada, olvidando que su señor era un profeta. Y Eliseo, cuando lo vio, supo que algo había cambiado. Y le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y Giesi le dijo: tu siervo no ha ido a ningún lado. Y Eliseo le dijo: ¿no estaba yo ahí presente cuando aquel hombre bajó de su carro y te dio riqueza y vestido? ¿Qué es lo que te liga a mí, Giesi? ¿Qué es lo que te tiene conmigo, Giesi? ¿Solo un beneficio? ¿No tienes convicción? ¿No sabes por qué estás conmigo? Pues como no tienes convicción y solo una emoción te acercó a mí, que la lepra de Naamán se te pegue a ti. Y dice la escritura que aún no salía Giesi de la presencia de Eliseo y ya estaba blanco como la nieve. Giesi no corría tras ningún objetivo, no sabía qué quería de Eliseo. Pero cuando Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué es lo que quieres de mí?, Eliseo sabe perfectamente qué quiere de Elías. Cuando tú tienes convicción sobre lo que persigues, sobre lo que quieres, no importa el obstáculo que tengas que sortear o enfrentar, perseverarás para alcanzar aquello que anhelas en tu corazón. Hoy muchas personas se encuentran en posiciones de ventaja que no saben valorar porque no saben exactamente qué es lo que quieren de ello.
Puedes tener un excelente trabajo y la emoción decirte, ay, aquí me voy a quedar, aquí voy a tener estabilidad. Pero como no tienes convicción de lo que en realidad quieres, cuando tienes problemas lo abandonas y prefieres renunciar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida se están viniendo abajo porque carecemos de convicciones? Diga conmigo, Eliseo tenía algo especial para Giesi. Y no era la lepra. Pero lo que necesitaba Giesi tener, amado hermano, era convicción para obtener lo que Eliseo tenía para él. ¿Se imagina? Iba a llegar el día en el cual Eliseo envejeciera y estando en el lecho de muerte le dijera a Giesi, Giesi, ¿qué quieres de mí? Si Giesi hubiera tenido convicciones, habría obtenido de Eliseo todo lo que quisiera. Pero como no las tuvo, la Biblia narra que Eliseo murió y fue sepultado. Y un día, habiendo una banda de sirios persiguiendo a los judíos, a los israelitas, estos celebrando un culto fúnebre, vieron aquella banda de sirios y tomaron al muerto y lo aventaron a un hoyo. Y ese muerto tocó los huesos del profeta y revivió. La unción se fue a la tumba porque no hubo quien con convicción reclamara el favor de Dios sobre su vida. Hay sueños que se van a perder en tu vida, no por la edad, no porque no tengas los recursos, no por tu estado de salud. Se van a perder porque le das largas. Y le das largas porque no tienes convicciones. El problema no es lo externo, ni lo interno. Porque puede ser que tengas emociones encontradas, pero si tuvieras convicciones, te dirían por dónde moverte. El problema radica en que no sabemos qué es lo que queremos. Y entonces nos perdemos en esa experiencia llamada vida. Y nos justificamos tras de todo aquello que nos podamos esconder para no aceptar que si no cruzamos esa meta fue porque nos faltó convicción. ¿Cuántos sueños quieres realizar en los próximos 2 años de tu vida? Hablemos de una meta a corto plazo. ¿Qué quieres lograr en los próximos 2 años de tu vida? ¿Qué vas a hacer para que suceda? Esperar no es opción. La forma más efectiva, repito, de destruir un sueño es ponerlo en pausa. Si con la fuerza, capacidad y potencia que hoy tienes no lo haces realidad, mañana, cuando todo eso merme, menos podrás. Tiene que ser ahora. Pero para eso necesitas convicción. Porque de otra manera, ninguna emoción, escucha, ninguna emoción ha logrado hacer una ilusión realidad.
Pero toda convicción tiene el poder de llevar los sueños intangibles a una realidad tangible donde puedas disfrutar de ello. Así que alcanza tus objetivos. No renuncies sin haber peleado. Y si fuera necesario, como la maratonista, cuando llegues a la meta, colapsa, pero no antes. Respóndete esto. Con esto concluyo. ¿Le estás dando a tus sueños lo mejor que les puedes dar? ¿O los estás dejando a ver si la vida se apiada y la vida te ayuda a alcanzarlos? La vida no te va a ayudar. Las circunstancias no te van a ayudar. Es tu convicción lo único que te puede llevar a ese punto de lo que has soñado, de lo que quieres. Solo la voluntad y la decisión te llevan a actuar cuando hay convicción. Póngase de pie. Que no haya en usted más objetivos frustrados. Que no haya en usted más esa sensación de nunca logro lo que me propongo. Vamos a más. Cierre sus ojos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, esta mañana pongo tu iglesia delante de ti. Como seres humanos, Padre, tú nos has dado la capacidad de soñar, de anhelar. Pero también has puesto en nosotros la capacidad de alcanzar esos sueños. La capacidad de ver concretadas nuestras ilusiones. Señor, pone en nosotros un espíritu tal que nos permita perseverar de la misma forma que Jesús perseveró. Que como hijos muy amados tuyos te imitemos. Porque tú no quieres que ninguno de nosotros viva con sueños a medias. Tú no quieres que ninguno de nosotros viva con frustraciones en lo hondo del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, danos convicción. Vamos a tomar unos minutos. Y yo quiero que usted presente 3 sueños que hay en su corazón y que quisiera ver hechos realidad en los próximos 2 años. Preséntelos delante de Dios y dígale al Señor: dame la capacidad para verlos hechos realidad.